Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el segundo libro de Samuel. Estamos ya en el capítulo 3, versículo 39. Y aquí nosotros podemos mirar y podemos entender el rey en debilidad. El rey en debilidad. Nuestro autor sagrado nos va mostrando. El rey dijo a sus servidores: entiendan que hoy ha caído en Israel un gran caudillo, dice en el 38. Hoy me sentí débil, la pebeina. Entonces, como uniendo a este versículo 38, hoy me sentí débil a pesar de haber sido ungido rey. Y estos hombres, los hijos de Sarvía, han sido más brutales que yo. Que Yahvé pague al criminal como merece su crimen. Entonces, queridos amigos, mucha atención, ¿verdad? Lo que está diciendo, porque los hijos de Sarvía es su hermana, ¿verdad? Entonces hay una situación, nosotros ya hemos dicho varias veces, en las actitudes del rey David. Él procura siempre mostrar de parte de él lo que es la justicia. Nunca ando José por encima, eso nunca ando ella casé, ¿verdad? Se la rey, se abre la mandada, se haya podala, ya posea, pero se siente, ¿verdad?, en esa debilidad que le toca. Por eso en el 38 ya decía, el rey dijo a sus servidores: entiendan que hoy ha caído en Israel un gran caudillo. Aquí también él está hablando de Abner. ¿Verdad? A pesar de que no estaban en la misma sintonía. Ya digo, con engañas en duda, si está formal, si ustedes han leído y han seguido o siguen, ¿verdad?, ese movimiento tan interesante que son los focolarinos. Chiara Lubitsch. Vengo insistido y sobre el que todos sean uno, como uno de los elementos esenciales y fundamentales, que todos sean uno. Y el trabajo de esta mujer, desde la palabra de Dios, desde la palabra de Dios, a mirar y a entender lo que San Juan después nos va a decir, que todos sean uno. La unidad que busca siempre Dios, la humanidad, somos todos hijos de Adán, todos somos hijos de Eva. Y entonces es la humanidad la que tiene que responder, es la humanidad, somos nosotros que tenemos que responder a este plan de salvación de Dios para con nosotros. Y entonces aquí, a pesar de que Abner, incluso con Saúl, le perseguían, le querían matar a David se le presenta como este rey universal. Él hasta ahora es rey de Judá, pero siempre está procurando, por una parte, unificar Israel y por otra parte también, ante el problema y la dificultad que nos encontramos, de también pacificar. Y por eso él dice, el rey dijo a sus servidores: entiendan que hoy ha caído en Israel un gran caudillo. O mañana o esa, que no es cualquier cosa. Que es Abner. Y además en traición, que es lo peor. Ubea
En el versículo 33. Entonces el rey entonó este lamento por Abner. Debía morir Abner como muere un necio. Tus manos no estaban atadas ni tus pies encadenados, es decir, dentro de la libertad de tu expresión, vaya bandera y esa calle, caíste como quien cae en manos de malhechores. Y así continúa, ¿verdad? Esta palabra de Dios. Ahora cañante. Entonces este versículo 39, hoy me sentí débil. Upearejina la David ko había lleva oñeñandu ina y senda ñeñandu ponai por esta situación. Diga tú ñande upeya la yapo. Aquí tenemos que buscar la unidad. Kiara Lubitsch, que todos sean uno. Que todos busquemos esa unidad. Pero la unidad desde donde nosotros provenimos, de nuestro origen. Opea oigo dice la conversión. Ya digo, vea allí cuando lleva el shub, vea que dice narejoina en esta dirección. Shub es idea, vea ibero. E dicen de dar vuelta y volver sobre el mismo camino hacia el punto desde donde saliste, punto de origen. Alañan de punto de origen sería Adán y Eva, ¿verdad? La humanidad, el humus, el Adamá, el Adán. Entonces quiere decir, queridos amigos, que ese camino es lo que nosotros tenemos que hacer. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Grande es tu poder, Dios en majestad, te alabo, te alabo. Nadie como tú, Altísimo Señor, te exalto, toda la creación se postra ante ti, Señor. Toda la creación te rinde honor. Eres santo, poderoso, te adoro, eres santo, rey glorioso, te adoro. De gran poder y de autoridad, te alabo, nadie como tú, Rey del universo, te exalto, toda la creación se postra ante ti, Señor. Toda la creación te rinde honor. Eres santo, poderoso, te adoro, eres santo, rey
máxima velocidad de internet con Fiber en Bareté. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. En el Evangelio el Señor nos revela algo sumamente importante. Y es que Dios tiene en cuenta todo. Da a cada uno según su capacidad, confía la cantidad de talentos a cada uno según su capacidad y nos invita a que podamos hacer fructificar ese regalo. Y en la lógica del reino el Señor nos enseña que el que guarda, el que se guarda, pierde. Y lo pierde todo. Pero aquel que más regala su vida, más la vive y la vive en plenitud. Qué importante es descubrir que el Señor nos confía una misión que pensó exclusivamente para nosotros desde la eternidad y nos invita a compartir, a dar con generosidad nuestra vida, nuestros talentos, nuestros bienes, nuestros carismas. Y en la medida en que más nos damos en esta lógica del reino, más nos confía el Señor por ser fieles a ese encargo que Él nos hizo. Y esa fidelidad a Dios pasa por la generosidad, por el compromiso de cumplir con ese encargo, esa misión que Él nos confió. Pasa por vivir ese misterio de donarse, de ser instrumento para que también el otro pueda encontrarse con Dios. Si a pesar de nuestras dificultades y de las tentaciones, nos mantenemos fieles a trabajar en esta obra, el día de la recompensa prometida por Dios va a llegar para nosotros. Y el Señor finalmente podrá pronunciar para nosotros lo que tanto ansía decirnos. Está bien, servidor bueno y fiel, ya que respondiste fielmente en lo poco, ya que respondiste fielmente en lo mucho, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu Señor. Cada santo que entra al cielo escucha esta palabra bendita, este saludo de bienvenida que recibe de Cristo Jesús. Que el Señor nos dé la gracia de tener un corazón que siempre trabaje en la tierra con el anhelo de poder escuchar estas palabras el día que nos toque encontrarnos cara a cara con Él. Desde el principio, cuando Dios te pensó, quiso regalarte un hermoso plan de amor. Pensó en cada detalle de tu vida y de tu ser. Trazó una historia interesante que quiere verte recorrer. Quiso entregarte un precioso don para que lleves su mensaje por toda la creación. Y no guardes para ti esa misión que Él te ha confiado. Él espera de ti que fructifique su regalo, dando a conocer la grandeza de ser amados por un Dios que te confía más y más si eres fiel a su llamado. Él quiere que se cumpla en ti su plan de amor, para que al verte cara a cara pueda expresar a viva voz: servidor
con tu Señor. Y no guardes para ti esa misión que Él te ha confiado. Él espera de ti que fructifique su regalo, dando a conocer la grandeza de ser amados por un Dios que te confía más y más si eres fiel a su llamado. No guardes para ti esa misión que Él te ha confiado. Él espera de ti que fructifique su regalo, dando a conocer la grandeza de ser amados por un Dios que te confía más y más si eres fiel a su llamado. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yandeyarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando este segundo libro de Samuel, capítulo 3. Estamos en el versículo 39. Nosotros le ponemos aquí como título, evidentemente, un rey débil, pero no débil en el sentido que ando valega y aminio lo que sea, no. A David tampoco nunca se le presenta de esta manera, sino que David es un rey fuerte. Pero, de cierta manera, es que él reconoce su debilidad. Sembaretera moyepe, y captura moyepe, estamba, y pona ya puedas ambarete, ¿verdad? En el sentido de ser perseverante, constante, y no es que doy marcha atrás después de tomar una decisión. O peor que la dice, oñamindu ura, o eshana, o esa, pea la ipona, pea ya pona. Pero recordemos, queridos amigos, que da el entero estea, ojendutas o yapotas hina peñan de yahuerecoa peñan de nonde a peñan de yara oyereañan de. No es así nomás, no es con mucha facilidad. Y por eso, queridos amigos, aquí este título, ¿verdad? Un rey, pero en su propia debilidad. De cierta manera, David está reconociendo y está diciendo, yo soy humano, yo soy criatura, yo estoy en manos de Dios. Es Dios el que
está obrando en realidad, pero yo soy un simple administrador, un simple servidor en manos de Dios. Y por eso David, queridos amigos, aquí en este versículo 39 dice, hoy me sentí débil. Expresa entonces su debilidad ante la presencia de hombres también duros y violentos en su reino. Me siento débil, me siento débil. Esta es otra expresión también maravillosa que nosotros tenemos que mirar, porque algunas veces nosotros podemos querer cambiar, nosotros queremos hacer diferente nuestra nación, queremos hacer diferente nuestra familia, lleva. Entonces vamos a decir un papá, por ejemplo, ¿verdad? Que quiere cambiar, ayudar a su familia, pero después se siente débil porque las envirecos nos enduce lluve, porque la imembecuera y tagiracuera, tagiracuera, etcétera, nos enduce lluve, pe y lluve, bueno, pe y membe, doy cuase. Me siento débil en este sentido, queridos amigos. Entonces, por eso que es importante que entendamos la expresión. De la pan nuestro de cada día, lleva. Y entonces, ante la presencia de hombres duros y violentos, aquí nosotros miramos en el reino, ¿verdad? Pero nosotros podemos decir en nuestra propia iglesia. Ese vivo la de obispo cuero mío monguetañan en día a través de cada cupeo mía. ¿Cuántos discursos? Sacerdotes así, ¿verdad? Que han proclamado esa palabra de Dios, han hecho buenísimas homilías donde nos llaman siempre a la cordura, siempre a vivir, a no robar más, a no ser más corrupto en este país. Pero lo mismo como si fuera y peor todavía, algunos opuca hoy y ¿saben qué? Alaban y aplauden, por ejemplo, una manera de vivir que es una filosofía maquiavélica, ¿verdad? Llena se interesa, amondamos, yepe, ayucamos, yepe, hoy me aave, entonces es lo mismo, porque ya puta la ya posea. Maquiavelo pues dice, ¿verdad? Lo importante es llegar a tu objetivo, a tu fin. No me interesan los medios, Apeala un pa lleva peña de neta, un pa peña de familia, ñande oí, ñande ahí, queridos hermanos. Y díganme, queridos amigos, si esa no es nuestra realidad aquí en medio de nuestra sociedad. La anda ya es chacero, pero otra cosa. Pero si somos sinceros y queremos construir algo lindo y algo bueno, entonces tenemos que reflexionar y se van a dar cuenta que muchas de estas cosas están pasando. Por eso que este versículo, así como comienza en esta primera parte, hoy me siento débil, a pesar de haber sido ungido como rey. Yo soy el rey. Yo soy el presidente, yo soy el ministro, pero soy un títere en manos de otras personas que no me dejan actuar verdaderamente. Soy un títere, al final de cuentas, me siento débil. En lugar de tomar venganza por sí mismo, entonces David confía en Dios que Él hará justicia, y por eso viene esa segunda parte. Estos hombres, los hijos de Sarvía, porque Joab, ¿se acuerdan? Justamente, después Asael también que muere, y Abisai, estos son los tres hijos de Sarvía, hermana de David. Y son ellos los que nos penan y tiores algo que David absolutamente no quería. Pero entonces el Señor, o sea, David dice, bueno, pongo en manos del Señor. Han sido más brutales que yo. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Su corazón aceptaba vivir la
más grande, ofrenda divina, el Hijo de Dios. Son los corazones que le dan vida a lo que soy. Jesús, José y María, tres corazones en un solo amor. ¿Dónde cabe tanto amor que un único Dios quiso un corazón? Un corazón prisionero se quedó en la tierra, expuesto al dolor. Dos corazones unidos, entrelazados, rogaban a Dios cuidar del tesoro más grande, ofrenda divina, el Hijo de Dios. Son los corazones que le dan vida a lo que soy. Jesús, José y María, tres corazones en un solo amor. Entregaré, confiaré, descansaré unido a ellos. Entregaré, confiaré, descansaré unido a ellos. Son Los corazones que le dan vida a lo que soy. Jesús, José y María, tres corazones en un solo amor. Son los corazones que le dan vida a lo que soy. Jesús, José y María, tres corazones en un solo amor, en un solo amor. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Los pitufos ya llegaron a Burger King. ¿Y vos estás listo para embarcarte en una nueva aventura al ritmo de la música y con muchísima diversión con tus pitufos favoritos? Vení ya y llévate los juguetes coleccionables de los pitufos. 12 juguetes en total, uno con cada cajita King Jr. Burger King, your way. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñandillara Ñe'e. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy, en este día, martes 11 de marzo, ya nuestro tiempo de Cuaresma,
Nos viene el encuentro Isaías con el capítulo 55 del 10 al 11. Coabe justamente en Yebenú, el trito Isaías, el tercer Isaías. El Isaías de la esperanza, el Isaías de la nueva construcción, de la nueva vida. Y nos dice, esto dice el Señor, como bajan la lluvia y la nieve desde el cielo y no vuelven allá sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, para que dé semilla al sembrador y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que cumplirá mi deseo y llevará a cabo mi encargo. Queridos amigos, pero qué espectacular. Dos elementos. Primero dice la palabra de Dios. Peñan de yarañe. Dice que la lluvia tenua es la que más empapa la tierra. La lluvia que va cayendo, ¿verdad?, sobre la tierra, da ego aguacero o un parete poná o yo capa o la japala, lo que sea, pero en el fondo no empapa la tierra. Y así es la palabra de Dios. Bewe catuve se yo que fuera ña henduguen a peñan de yarañe. Ya que na peñan de yarañe estoy que peñan de conazome. Estoy que peñan de ñe ames a peñan de recoveco anga y peajuta. Vamos a hacer un camino totalmente diferente, como la lluvia y la nieve que cae desde el cielo y no vuelve de nuevo, dice, sin haber empapado totalmente la tierra. Fecundarla y hacerla germinar. Fecundarla y hacerla germinar. La palabra de Dios tiene que fecundar, tiene que hacer germinar el reino de Dios. Tiene que hacer germinar en nuestra vida, queridos hermanos, sobre todo en esas cabecitas áridas, en esas cabecitas egoístas, en esas cabecitas que solamente están pensando en el dinero, en su provecho. Y entonces hacen de todo, ¿verdad? Hacen de todo, roban, engañan y así. Y lo que menos hacen es preocuparse, ¿verdad? Y entender que los bienes que Dios nos ha dado en esta tierra, primero no le vamos a llevar porque no nos pertenecen, pertenece a Dios. Y nosotros entonces tenemos que hacer que circule siempre el bien de Dios regalado a toda la humanidad, a toda la comunidad. Y nuestra vida tiene que ser una vida de servicio, pero la vida de servicio quiere decir organizar la comunidad, organizar la comunidad. Algunos piensan y dicen, si yo la papo, así que la sé, allá vaya, ando va a poseer hoy, así meta yo la plata la ganar, así piensan. Ese es ser egoísta. Entender lo que Dios quiere es que te dio la capacidad, la formación, tal vez te ha dado muchas oportunidades para que te formes y con esa inteligencia que te has dado, ¿sabes para qué? Para organizar el mundo, organizar tu comunidad, organizar para que nadie sufra, para que nadie no esté ahí juntando latita, esté juntando, no sé, plaqueviroreí del basurero para poder sobrevivir. Sino que nosotros, queridos hermanos, desde nuestra vida tenemos que dejarnos tocar por Dios. Porque hay muchos que son muy egoístas, lo único que piensan en su plata, vos vas a estar de vacaciones, vos vas a estar a correr con el mundo. Ando ya, ahí están en la indígena, están en la mitano super, viene el trabajo y ¿qué hacemos para organizar bien nuestra sociedad? Y para que salgamos, ¿verdad?, todos juntos de una sociedad injusta. Así tiene que ser la palabra de Dios. Cuando toca el corazón del hombre, solo cuando toca. Si todavía estás pensando de esta forma, quiere decir que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Allá es Reina lleva Ñande Ñañemonguetá sobre el segundo libro de Samuel, capítulo 3, el versículo 39. Y estos hombres, los hijos de Sarbía,
han sido más brutales que yo. Que Yahvé pague al criminal como merece su crimen. Este versículo 39, como reflexionamos esas dos primeras partes, y me sentí débil a pesar de haber sido ungido como rey. Entonces, los hijos de Sarvía representan, así como nosotros estamos viendo, queridos amigos, una verdadera amenaza dentro del propio reino de David. Queridos hermanos, imagínense, acuerdan ahí al frente del gobierno del reino de Israel. Acuerdan ahí al frente de la tribu de Judá. Pero sin embargo, en lugar de ayudar al pueblo, ellos resultan ser una amenaza para el pueblo. Queridos amigos, díganme si esto que se escribió hace 2.500, 3.000 años atrás no es tan real para nuestra política y para nuestra situación de nuestro país. Con esta gran amenaza ñandéguara. Es una gran amenaza. Y es la verdadera amenaza. Por eso es que no podemos salir, ¿verdad?, a flote. Porque siempre aquí tenemos a quién. Y tenemos a estos hombres que son brutales. Y entonces son hombres violentos que desafían la autoridad del rey. Que van y se ponen por encima del rey. Le ponen la hoja de ruta que tiene que cumplir el rey. Entonces el rey David en este sentido se está volviendo un títere en manos de sus propios allegados. Con Ángola y sobrino fuera oír Joab, Abisai y Asael, pero Asael ya murió, ¿verdad? Justamente es el que muere asesinado por Abner. Y ahora entonces ellos buscan la venganza. Esta mañana de Ñañimonguetá lleva ahí al final, Abner como que se convierte, Isboshet queda de lado, hijo de Saúl, y posible ahí en día Abner viene, hace el pacto, la alianza con David, pero Joab no acepta esa posibilidad, el que todos sean uno. Y en Ñañimonguetácuri vendía de Kiara Lubitsch, por ejemplo, ¿verdad? Que todos sean uno, los focolarinos. Ellos van detrás de este carisma, esta espiritualidad, que todos sean uno. Ustedes se van a reunir con todas las religiones. Ellos tienen sus encuentros, sus reuniones, sus retiros espirituales. Es interesante que todos sean uno. No es fácil, queridos amigos, porque hay mucho fanatismo en el aspecto religioso. Entonces, Jesucristo y añade. Entonces nos encerramos cada uno en nuestras doctrinas. Todo lo que es simplemente doctrinario es peligroso. La doctrina es como esa muleta que nos ayuda, pero tienen que ser doctrinas que apunten a yo soy el camino, la verdad, para llegar a la vida. Estos tres elementos son elementos, palabras claves en un camino de vida religiosa. Y entonces, estos hombres, y sobre todo aquí en este caso, Joab, está desafiando totalmente la autoridad del rey. Al comienzo, luego, después de que David haya hablado y se haya puesto un poco en paz y le había dejado a Abner, ¿qué le dice? Entonces Joab fue hasta el rey y le dijo, o sea que le enfrenta a su tío, al rey David. ¿Qué has hecho? Dice, vaya le llamó, tío, vaya le llamó. Vaya se me pega yapota. Abner ha venido a ti y tú le has despedido y él se marchó. O sea que Joab, por como ipe iñacá mejina, upe vender a aprovechar a curiayepa o curinde, upe veño mongetas a Abner. Hare yucarangüe, de mongetas yo calabozo en bailar y yapoa. Él vino con 20 hombres, llegó a Hebrón, David le ofreció un banquete, bailar yapoa tío, bailar en yapoa, dereche shakuaipio. Es decir que aquí no hay una confianza, el confiar, con quiere decir junto a. Y el fidere, ¿verdad? Quiere decir la fe. El confiar quiere decir que yo creo verdaderamente en tu palabra. Creo en eso que estás proponiendo. Aupear entonces de Yagüero Guatata para que todos sean uno. Aquí encontramos esta frase interesante porque en el fondo, Abner también, antes de ir a presentarle a David esta propuesta y de llevarle a todas las tribus de Israel hacia la unidad, un solo reino, bajo la guía de Israel, Abner había hablado con los ancianos de Israel. Hace bastante tiempo que ustedes quieren tener como rey a David. Se llama. Entonces, pues bien, ahora es el momento de actuar. Sin embargo,
Joab no quiere saber nada de eso. Oye, hola etíope, y no acepta este camino para llegar a una verdad de la unidad y sobre todo para que tengan vida. Volvemos enseguida con más Ñandi Yarañi en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Como las restricciones para que los cristianos pudieran practicar su fe eran cada vez más opresivas en el califato de Córdoba, España, muchos optaban por renegar de ella, o en el mejor de los casos miraban hacia otro lado cuando a los monjes o sacerdotes que transitaban por sus calles los apedreaban, ridiculizaban o torturaban. Como respuesta a esa laxitud de los pseudocristianos, surgió de la mano del sacerdote Eulogio de Córdoba, teólogo, humanista, escritor y excelso orador sagrado, un vigoroso movimiento de auténticos seguidores de Cristo que espontáneamente empezaron a manifestarse en las plazas con intrepidez y valentía, proclamando su fe y desafiando al represivo califa Muhammad I, quien como respuesta desató una feroz persecución contra los cristianos. Eulogio, nacido en el año 800 en el seno de una prestante familia cristiana de Córdoba, que por varias generaciones se habían mantenido fiel a su fe, creció en un ambiente piadosísimo, pues su abuelo, que tenía su mismo nombre, lo paseaba desde muy pequeño por la Biblia y lo detenía especialmente en los Salmos, de donde él extrajo la convicción y fortaleza suficientes para convertirse en sacerdote a los 25 años. Su elocuencia y la simpleza genial de sus escritos convirtieron en poco tiempo a Eulogio de Córdoba en el clérigo más respetado y acatado de la ciudad. Por esa causa fue encarcelado largo tiempo, el cual aprovechó para escribir sus mejores obras, el Memorial de los Mártires, el Documento Martirial y el Apologético, libros en los que consignaba la vida de los mártires e instaba a los creyentes a no temerle al martirio, porque la recompensa era superior a los sufrimientos que debían padecerse. El influjo de los escritos de San Juan Eulogio, o de San Eulogio mejor, fue de tal talante que desde el año 852 niños, doncellas, hombres jóvenes, monjas, monjes, ermitaños, sacerdotes, matronas aristocráticas, comerciantes, ancianos, soldados, proclamaban su fe a los cuatro vientos y mansamente aceptaban el martirio cantando himnos de alabanza a Dios. El río de sangre mártir que fluyó durante varios años por las calles de Córdoba fue inenarrable y puso en jaque a la autoridad. Y la autoridad, temerosa de un levantamiento popular, decidió acabar con el movimiento cortándole la cabeza. Y esa cabeza era la de San Eulogio. Aprovecharon la coyuntura de que San Eulogio protegía e instruía en su casa a Lucrecia, una joven de origen musulmán que, contra el parecer de sus padres, se había convertido al cristianismo, y los apresaron a ambos. Durante el juicio le pidieron que abjurara de su fe y San Eulogio le respondió temerariamente que quienes debían renegar de la suya eran los jueces, pues según él, Mahoma era un impostor. Los magistrados consideraron con esa respuesta estaba blasfemando contra el profeta, y a causa de ello lo decapitaron el 11 de marzo del año 859. Por eso hoy día de su festividad debemos invocar a San Eulogio de Córdoba para que nos ayude a mantenernos firmes en la defensa de nuestra fe.
Ñandeyarañe ETV cumple 3 años. 3 años compartiendo la palabra de Dios las 24 horas del día. Te invitamos a celebrar con nosotros este aniversario muy especial. Sábado 5 de abril, 19 horas, misa de acción de gracias en la parroquia San José Obrero, Senador Long Casilillo. 20 horas, cena de celebración, polideportivo de la parroquia San José Obrero. Acompáñanos a dar gracias a Dios por este camino de evangelización y crecimiento. Más informes al 0981 50 50 36. La tercera semana de Francisco en el hospital empezó con mal pie. El Papa sufrió una doble crisis respiratoria y otro broncoespasmo. Fue el segundo episodio de este tipo en tan solo 3 días y el tercero en 2 semanas. A los pocos días, el pontífice quiso enviar un mensaje de agradecimiento para todos aquellos que estuvieron rezando por él. Fue un mensaje de 27 segundos que desató preocupación al sentir la enorme dificultad que demostró el pontífice para pronunciar 2 frases. Agradezco de todo corazón las oraciones que hacen por mi salud desde la plaza. Los acompaño desde acá. Que Dios los bendiga y que la Virgen cuide. Gracias. Este audio lo dieron a conocer en la Plaza de San Pedro antes del rezo del Rosario que los fieles realizan cada día por la salud del pontífice. Para muchos de ellos fue emocionante poder oír su voz de nuevo. Ay, sí, muy emocionante escucharlo. Tenía un poquito la voz entrecortada, pero bueno, tenemos fe y apoyamos en el Santo Rosario por su salud. Que sea la decisión de Dios, pero bueno, yo quiero que siga. A pesar de todo, también hubo buenas noticias. El sábado los médicos informaron por primera vez de que el Papa estaba respondiendo bien a la terapia. Aunque siguieron sin hacer previsiones futuras, fue la primera vez que señalaron que el tratamiento estaba dando resultado. Durante esos últimos días de la semana, el Papa retomó la dieta sólida, continuó realizando fisioterapia respiratoria y motora, siguió recibiendo oxígeno de alto flujo y usó ventilación mecánica no invasiva por las noches. Sé que me necesitas mi amor. Me llamas para que luche en este mundo de hoy. Yo sé que diste la vida para nuestra salvación. Hoy quiero amar sin medidas, quiero jugarme por vos. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. María, dame la fuerza para poder demostrar a todos mis hermanos lo hermoso que es amar, para poder con mis labios tu palabra proclamar. Hazme un instrumento y así tu amor sembrar. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él.
Queridos amigos, seguimos con Yandeyarañe en Antiguo Testamento, el segundo libro de Samuel, capítulo 3, versículo 39. Hoy estamos reflexionando y decimos en este capítulo, ¿verdad?, en que David se enoja verdaderamente porque él dice, ¿cómo es que van a actuar? Y sobre todo en mi nombre de cierta manera, pero yo me siento débil. Eso es lo que estamos mirando. Y esta es la realidad que sucede también en cualquier grupo humano, en cualquier país, en cualquier gobierno. Nos sentimos débiles. Algunas veces tal vez tenemos aquí en nuestra cabecita, ¿verdad? Ojalá seamos sinceros. Porque está y así se hoja de ruta y no me dejan gobernar, no me dejan hacer las cosas. Pero algunas veces ya apunte más oye y vea. Opeando y coi. Andas ahí las ella con abejas. No me digas que te sentís débil, ¿verdad? Porque no me dejan gobernar y yo quiero hacer otras cosas. No, porque hay muchas veces que hay posibilidades de poner bien las cosas como tienen que ser, pero de maoir en yemoy upevejina como títere, de maoir la areña upevejina como pantalla. Harecore corre de aquí para allá, viaja de aquí para allá. Entonces, ya punante, porque al final no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. No hacemos absolutamente, ¿verdad? O hacemos cosas planificadas, pero de acuerdo a un tobamocoin. Porque el tobamocoin es famoso. Dos quiere decir tobamocoin. Vamos a explicar a ciertas personas, hay que explicarle porque no entienden el guaraní. Tobamocoin quiere decir doble cara o doble forma de actuar, dos maneras de actuar. Uno sale, dice, ¿verdad? Y quiere entusiasmar a todo el mundo de esto es lo que vamos a hacer. Pero después, eso quiere decir por debajo, ¿verdad? Estamos haciendo cosas que no tenemos que hacer. Y simplemente respondemos a una hoja, ¿verdad? A un esquema premeditado, fabricado y organizado de acuerdo a nuestros intereses de grupo. Entonces, por eso es que David aquí en este versículo 39 dice, bueno, hoy me sentí débil, a pesar de haber sido ungido rey. Y miren que David nunca se deprimió. Cuando ya disfrutamos la terminología, pues me agarró la depresión. ¿Y por qué? Y porque no puedo actuar, no estoy pudiendo hacer aquello que tal vez yo tengo por dentro y ese deseo de ponerme y de plantarme, de hacer las cosas como tienen que ser. Y estos hombres, los hijos de Sarbía, hijos de su hermana, su sobrino, por lo tanto, han sido más brutales que yo. La brutalidad. Pero quiere decir que el rey David también de cierta manera con esta actitud que nos dice de misericordia, de bondad, etcétera, más brutales que yo, quiere decir que él reconoce que él también es un hombre muy juguirascuareva. Pero sin embargo después la palabra de Dios nos va mostrando que es un David misericordioso, un David que se preocupa por su comunidad, un David que se preocupa por sus hermanos. Oye, pues uña mintu oye esa cuá y no pensa en diga tuya ya porque upejamos a mozarambipata la gente, a mozarambipata la ese pueblo. A pesar diga tu ahí va a ver la ya po. Aguapita a calcular a mañana a esa ya pota peñan de yara y botada. Pero para poder transmitir a Dios soy yo el primero que tengo que cambiar. Opea la coagina, opea la mombeuseaña del autor sagrado, ¿verdad? Y bueno, así entonces Joab, que es el general del ejército de David, que actúa sin su permiso y asesina, ¿verdad?, a Abner, aumentando de esta manera, lo único que está haciendo es aumentar la crisis política. Omboay, ve la añade situación. Abner, queridos amigos, fue un líder militar que sirvió a Isbosheth, que era el hijo de Saúl. Pero al intentar reconciliarse, es decir, llevar a esa unidad y ponerse juntos, porque Abner quiso esa unidad, que todos sean uno, ¿verdad? Antes de que pueda suceder esto, es asesinado por Joab. Entonces, queridos amigos, esto es lo que nosotros encontramos dentro de este contexto histórico, ¿verdad? Un David que aún no tiene
control total ciertamente sobre Israel, porque un grupo está todavía con Abner, y a pesar de que él ya fue ungido como rey de Judá, eso ya sabemos también, hay una oposición y él está enfrentando esa oposición con el hijo de Saúl, Isboset. El que llevaba adelante siempre sigue siendo Abner. Pero ahora al separarse, al pelearse ellos dos, entonces ellos traen, o mejor dicho, Abner trae la posibilidad de esta unión. Pero Joab al matar, mete la pata al matarle a Abner, porque esto trae a una crisis y dificultad política mucho mayor. Y así, David también se ve obligado a lidiar con hombres duros, que en su propia casa, imagínense, en su propia casa, o sea, tenemos una crisis política de las dos partes. En su propia casa porque está Joab, su sobrino, y está Abisai, su sobrino. Hombres duros, no quieren saber nada. Pero por otra parte también entramos en una crisis política. ¿Por qué? Porque le matamos a Abner. Abner que confió a Icuri Ukuri Abe, a todos los ancianos, y le dijo, ya por la paz, vamos a unificar a Israel. Por fin vamos a vivir en un camino de fraternidad. Ahí va Abe hoy, güey. A la jefe, pero oye, Yuka lleva Abner. Qué crisis más grande. Y hace 2500 años, más o menos, que esto se escribió, queridos amigos. Pero esa realidad de crisis política seguimos viviendo hoy también en nuestro mundo. Y así me despido de ustedes, queridos amigos, con esta reflexión. Volvemos próximamente con más Ñandillara Ñe, Antiguo Testamento. Y les dejo la bendición del Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Con esto concluimos nuestro programa Ñandillara Ñe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.